Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino uvas e higos, basándonos en la escritura Mateo capítulo 7 versículo 16, donde dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí vamos a iniciar una enseñanza muy importante para nuestra vida diaria, es decir, que nosotros podemos ser como uvas, podemos ser como espinos, podemos ser como higos o abrojos. El Señor, hablando de las obras de las personas, dice: por sus frutos los conoceréis. De tal manera que la Escritura nos enseña las características de las uvas, las características de los espinos, higos y abrojos. Y en cada uno de estos nosotros podemos encontrar cómo nosotros podemos beneficiar o perjudicar a una persona por los frutos que nosotros estamos dando. Por ejemplo, la palabra uva, una de las palabras uva, porque hay muchísimas en hebreo, una de ellas es becer. Y esta palabra dice en el diccionario que es ser ácido, una uva sin madurar. Es decir, que no solamente es decir que si soy uva o espino, obviamente que la uva es algo que trae gozo, es de donde sale el vino, donde trae un gozo, donde también puede traer una sanidad a nivel alma, y ahorita vamos a estar viendo las citas referente a esto. Pero también imagínense las personas que son espino, es decir, que toda palabra que hablan daña, lastima, afecta en una manera negativa y no positiva. Sabemos que los espinos también pueden ser usados para protección, pero en este caso se está refiriendo a algo que lastima, algo que daña. Mientras la uva es un fruto del cual puede salir vino, del cual puede salir dulzura, del cual puede venir una sanidad en el alma por el gozo que puede producir en una persona. Ahora, pero le vuelvo a repetir, no solo es de decir soy una uva, sino que hay diferentes tipos de uvas también, y por eso es que pongo esta palabra aquí, que dice que es una uva pero ácida, una uva sin madurar. Es decir, que no solo tenemos que ser uvas, sino tenemos que tener una maduración para que nosotros pueda haber una dulzura. Es decir, que nuestras palabras sean palabras que causan gozo, que causan alegría, que causan en una persona de sanidad en el alma. Pero imagínense si somos ácidos, si somos una uva sin madurar, vamos a producir un vino que no es un vino de gozo, sino un vino que alborota, un vino que produce cosas negativas en lugar de positivas. Recuérdese que a nuestro Señor Jesucristo le dieron este vino amargo, agrio, ácido. En la versión Reina Valera dice que le dieron vinagre, pero es un vino agrio, un vino ácido, un vino sin madurar, es decir, que se hizo y de hecho era el más corriente el vino ácido, así que querían de alguna manera causar aflicción en su alma, incluso dándole esto. ¿Y cómo es que nosotros lo podemos relacionar con el alma? Porque la escritura nos enseña que el vino puede traer un gozo. Dice, pero también, como le digo, hay un vino escarnecedor. Dice Proverbios 21. El vino, dice, es escarnecedor y se está refiriendo a este vino que se ha hecho con uvas sin madurar, con uvas agrias, amargas, ácidas. Ahora imagínense qué terrible cuando una persona, al ser inmaduro, habla palabras que en lugar de ser dulces son ácidas. Producen en una persona situaciones que alborotan, situaciones de escarnio, situaciones donde no, esta persona no está en una elevación del alma, sino antes bien en una opresión del alma. La escritura me enseña también algo muy interesante acerca de la uva. En la palabra dam, que significa sangre,
pero también dice el diccionario que está hablando de jugo de uva. Es decir, que cuando una persona como nuestro Señor Jesucristo, hablando específicamente de Él, al derramar su sangre preciosa, se estaba refiriendo al derramamiento de jugo de uva, es decir, que por medio de su sangre nosotros podemos obtener gozo, podemos obtener alegría, y que Él derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos tener esto en nuestra vida. Pero imagínense si fuera algo ácido, algo amargo, y sería también nuestra vida, pues obviamente algo que está en una situación de aflicción. Ahora, Salmo 104, verso 15 dice, y el vino que alegra, dice, el corazón del hombre. Es decir, que hay un vino no ácido, no amargo, sino un vino dulce, un vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, mire qué tremendo que la Escritura nos enseña que podemos ser como uvas o podemos ser como espinos, gente que por medio de la palabra pueda lastimar, dañar, afectar, o personas que alegren el corazón del hombre. Dios nos ha llamado para ser esas uvas maduras que pueden producir un vino dulce, como el vino que produjo nuestro Señor Jesucristo allá en las bodas de Canaán, y que se está refiriendo a un vino que trae gozo, a un vino que trae alegría, a un buen vino, no un vino amargo como el que acostumbraban a poner ya al final de una fiesta, ¿no? Sino porque ya la gente estaba embriagada, ya ni se daba cuenta si era dulce o amargo, pero le dijeron al Señor, oye, ¿cómo has sido? Le dijeron, perdón, al que estaba en la boda. ¿Cómo fuiste tú capaz de obtener este vino tan dulce hasta el final? Y es la que nuestro Señor Jesucristo había guardado lo mejor, había dado, producido lo mejor para nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nosotros producimos en la gente? Y es por eso que cada día tenemos que revisar nuestro comportamiento. ¿Estamos siendo como espinos o como uvas que traen alegría al corazón? Y esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Estamos siendo para ellos como espino? Como nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra manera de ser, está siendo como un espino que lastima en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros estudios, o somos como una uva que produce un vino, una alegría que da gozo, o que da, perdón, una alegría al corazón, que alegra el corazón, que alegra el alma. ¿Y por qué es esto referente al alma? Porque exactamente ahí es donde está la alegría o donde está el dolor, en el alma del ser humano. Primera de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, le dice, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, hablando de un nivel alma, en el estómago, en los órganos, en muchas ocasiones hay enfermedades, pero es por causa de cuestiones que vienen directamente del alma, de sentimientos, de emociones. Y le dice el apóstol a Timoteo, mira, usa un poco de vino por esa situación, es decir, alégrate en el Señor, alegra tu vida, alegra tu corazón y no sufras esta cuestión en tu alma. Ahora, hablando de los espinos, en Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cuando el hombre ha pecado, la tierra empieza a producir espinos. Es decir, ¿cómo puedo yo ser una persona que traiga gozo a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio y no espinos? Pues una persona que está en pecado, una persona que está en una cuestión pecaminosa, es seguro que va a empezar a producir espinos y cardos. Y cuando dice cardos, aquí se refiere también a esos abrojos de los que está hablando nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nos está indicando
que debemos de analizar con seriedad lo que vamos a producir cada día, espinos o vamos a hacer esas uvas que traen vino, que traen gozo. Marcos 4:7 dice, otra parte cayó entre espinos. Oiga, ¿qué producen los espinos? Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, hablando de la palabra, y no dio fruto. Cuando una persona está rodeada de espinos, son esos espinos van a producir que alguien se ahogue, que la palabra que es sembrada en nosotros no dé fruto, que no podamos nosotros desarrollarnos en un nivel donde podamos estar trayendo ese gozo a la vida de los que están a nuestro alrededor, sino que estemos causando daño. Y es que es algo normal para una persona que está cargada tal vez de pecado, de dificultades, de angustias. ¿Qué va a causar? Pues espinos en los demás, heridas, hablar lastimosamente, hablar con palabras que traen no gozo, sino que traen opresión en el alma. Y lo que Dios desea es que podamos producir vida, gozo en nuestros hijos. Ahora, si nosotros analizamos cada día qué es lo que producimos en nuestros hijos, qué es lo que producimos en si somos pastores en nuestra congregación, qué producimos en nuestros hermanos en Cristo, qué producimos en nuestra familia, en nuestros vecinos, ¿estamos siendo como espinos o estamos siendo como una uva no ácida, sino dulce que trae sanidad al alma? Ahora, hablando de los higos, segundo libro de Reyes 27 dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, la escritura me habla que también yo puedo ser como un higo que trae sanidad a la llaga, es decir, traer sanidad al cuerpo, a nivel cuerpo. Hablando de la uva, se refiere a una sanidad a nivel alma, es decir, en las emociones, pero hablando del higo, a un nivel de cuerpo, sanidad en el cuerpo. Entonces hay muchas personas que están llenas de heridas, de llagas, de situaciones adversas, pero si yo puedo, una característica del higo es la dulzura que tiene. Y la escritura nos enseña que la blanda respuesta dice que trae sanidad. Ahora, qué tremendo que cuando nosotros, hablando en esa cita específicamente, se refiere a una dulzura como la dulzura que se puede producir por nuestras palabras. Si nosotros hablamos dulcemente, mire qué tremendo lo que vamos a producir en los que nos rodean. Pero si siempre hablamos en una situación de como golpeado, como hiriendo, como lastimando, ¿qué es lo que vamos a producir? Ahora podemos nosotros pensar y como muchos dicen, yo así soy, porque me acepten así, sino que no me acepten. Mire qué tremendo. Pero la escritura me enseña que hay higos, otra vez hablando de no solo ser un higo, sino ser un buen higo, un higo dulce, porque también hay higos malos. Dice Jeremías 24:8, y como los higos malos, dice que de malos no se pueden comer. Así ha dicho Jehová, pondrá Sedequías al rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén. Dice que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Es decir, gente que realmente vive en la carne, higos tan malos que no se pueden comer. Ahora, puede haber comportamientos en nuestra vida que nos hayan afectado y que hayamos nosotros afectado a otros en el pasado, que hayamos sido como espinos, que hayamos sido como abrojos, que hayamos sido incluso como uvas ácidas o higos malos para otras personas, pero que Dios desea que nosotros podamos corregir esos aspectos de nuestra vida y ahora podamos nosotros ser gente que produce dulzura, que produce gozo, que produce bendición para los que están a nuestro alrededor. Y qué importante esto, porque
lo que nosotros estemos sembrando es lo que vamos a recoger. El modo de hablar que nosotros usamos. Una persona podría decir, bueno, pues yo soy así, pero mire lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Es decir, que si nosotros estamos en condición de lo que hablamos, de lo que hacemos, de la manera en que nos comportamos, produce espinos y abrojos, dice que estamos reprobados. Dice, está próxima, oiga, qué tremendo, a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esto quiere decir que puede afectar de una manera tan terrible nuestra vida, estar produciendo espinos y abrojos, que como tierra que dice el texto anterior que recibe esa bendición que viene de lo alto, pero si estamos produciendo algo negativo, es decir, no podemos ser personas que digamos, yo leo la palabra, yo recibo palabra de Dios, yo tengo la palabra de Dios, pero que nuestra actitud, de nuestro carácter, se vea que estamos llenos de espinos, de abrojos, que estemos produciendo palabras hirientes, palabras eh, que dañan a otras personas y que no estamos realmente siendo esas personas que traen sanidad a nivel alma, sanidad a nivel cuerpo, sino que estamos causando daño en las personas. Entonces, si continuamos con esa manera de ser, la palabra es clara y dice que es algo reprobado, y no solo eso, sino próxima a ser maldecida. Fíjese qué tremendo esta palabra, y su final es el ser quemada, es decir, nos habla de un proceso de este tipo de personas que continúan en esta actitud, en esta forma de ser. Y nosotros vemos por qué es tan importante el ser estas uvas, porque el Señor en esa cita inicial, Él pregunta que si se pueden recoger las uvas de los espinos y los higos de los abrojos. ¿Y por qué es tan importante el ser estas uvas y el ser estos higos? ¿Y qué es lo que realmente debe de haber en esta tierra prometida? Si nosotros ya estamos dentro de la promesa, es decir, dentro de nuestro Señor Jesucristo, que Él es aquel que en quien se cumple toda promesa del Padre. Y es un simbolismo de lo que aconteció en el tiempo de los espías, porque aquí dice Números capítulo 13, verso 23, dice, llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron, un sarmiento con un racimo de uvas, es decir, la sanidad que hay del alma en esta tierra, dice, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos, es decir, la sanidad del cuerpo. Los espías regresan con estas uvas, con estas granadas y con estos higos, diciéndoles, acá en este lugar que Dios nos quiere que poseamos, hay esto. Entonces, una de las granadas no las vamos a explicar, sino simplemente las uvas y los higos. Y nos enseña que esto fue con lo que regresaron de la tierra prometida. Es decir, que ahí hay sanidad del alma y hay sanidad del cuerpo, como veíamos. ¿Por qué sanidad del alma? Porque dice que este vino trae alegría al corazón del hombre, es decir, le quita el luto, le quita la tristeza, le quita la depresión, y estamos hablando de una sanidad a nivel alma. Ahora, ¿por qué decimos que los higos sanidad del cuerpo? Porque en esa cita veíamos que tomaron masa de esos higos y la pusieron sobre la llaga y sanó, es decir, una sanidad a nivel cuerpo. Ahora nosotros estamos viendo que estas cosas estaban dentro de la tierra prometida y que fueron las evidencias que tomaron para regresar al pueblo de Israel. De tal manera que eh, nosotros vemos un simbolismo también. Regresan dos de ellos que traían una visión y una manera de hablar positiva, y los otros 10 traían una manera negativa de hablar.
Y en la vida, lamentablemente, así nos vamos a encontrar con muchísima gente que habla negativamente. Solamente unos dos por ahí que sean aquellos que hablan positivamente, que son como esa uva que trae vino, que trae alegría al corazón, y que sean como esos higos que traen dulzura, que traen sanidad al cuerpo. Pero qué terrible que nos toca vivir en tiempo así, con gente que trae espinos, que trae abrojos, que son como esa cizaña que crece en medio del trigo y que no deja que se desarrolle, que no deja que crezca. Dice que aquellos que crecieron entre los espinos y los abrojos no pudieron dar fruto, aquello los ahogó, los oprimió de tal manera que no pudieron desarrollarse. Ahora, otra cosa interesante, primer libro de Samuel 30:12 dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, dice, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Es decir, el sentido de querer avanzar. Esto de que volvía en él su espíritu, no que estuviera muerto, sino que ¿cómo se puede decir? Las ganas, como se dice acá en el pueblo, de querer avanzar, de querer continuar, de querer seguir adelante. Pero mire qué tremendo, fue masa de higos secos y racimos de pasas, es decir, de donde vienen las uvas. Que vienen las uvas las pasas de ahí, de las uvas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos producir en alguien que quieran avanzar, que quieran continuar, que quieran seguir con vida? Porque imagínese una persona rodeada de espinos, de abrojos, es una persona que no puede dar fruto, una persona oprimida, una persona triste, una persona menospreciada, una persona que está siendo derribada, que no quiere continuar en ocasiones porque no hay esa sanidad en el alma, esa sanidad en el cuerpo que la motiva a continuar adelante. Por eso, qué tremendo que tenemos nosotros que ser como esos que producen gozo en los demás, esa gente que produce dulzura en los demás. Qué bonito es cuando le puedes dar una palabra de bendición a alguien y tú ves que hasta cambia su rostro, cambia la palabra que Dios pone en tu boca, puede producir una dulzura que hace sonreír a alguien, que hace a alguien sentirse bien en el sentido no de adular, sino en el sentido de animar, en el sentido de fortalecer, en el sentido de consolar a aquellos que están en una situación de aflicción. Entonces el Señor es claro y dice, mira, no se pueden levantar uvas de los espinos, no se pueden levantar higos de los abrojos. Y nosotros en ocasiones nuestro comportamiento, yo le digo por mí, no por usted que tal vez oiga esta predicación, sino por mí, que en ocasiones yo he sido como un espino, que en ocasiones he sido como un abrojo y que he dañado y que he lastimado personas, pero que necesito cambiar este comportamiento, que necesito cambiar mi carácter, mi forma de ser, para traer dulzura, para traer gozo al corazón del hombre por medio de mi vida. Y es lo que deseo, en otras palabras, ser esa vasija en las manos de Dios, que sea de bendición para aquellos que nos rodean. Así que yo te invito a que puedas compartir, ser de bendición, dar una palabra a aquellas personas que te rodean, a tus hijos, a tu esposa, en tu familia, aquella gente que te rodea, que podamos ser como esas uvas, esos higos, y no como espinos, no como abrojos. En ocasiones nuestro comportamiento de cada día es como de espinos, hablamos golpeado, hablamos lastimando, hiriendo, y no nos damos cuenta de que si seguimos produciendo eso en nuestra vida,
estamos reprobados totalmente delante de Dios y dice está próxima a ser maldecida en esa cita. Así que nosotros necesitamos estar en esa bendición y ser de bendición para otros. Así que yo te animo, hermano amado, hay que realmente ser esos depósitos de Dios para bendición. Así que si crees que esta enseñanza puede ser de bendición para alguien, también compártela con tus familiares, compártela con tus amistades y que pueda llevar esa bendición para realmente analizar nuestra vida y mejorar nuestra conducta, nuestro comportamiento para bendición de los demás. Y la misma palabra lo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero imagínense si solo espinos, si solo cardos, si solo abrojos en nuestra vida, los demás van a decir esto es puro golpear, esto es puro lastimar, esto es puro dañar, y no verán aquel gozo que nos producimos los unos a los otros, esa dulzura que hay en nosotros. Así que te animo a que seamos ese pueblo fiel al Señor. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.